Y sí, contento en serio. El año pasado surgió, ¿no? En medio de todo esto de la pandemia, de la cuarentena, una invitación ahí del anciano, que yo no sé, hermano, porque el anciano es más joven que yo. Capaz que yo tengo un poco más de pelo en todo caso, pero bueno, cada uno elige con qué se quiere quedar, ¿no? Porque de repente el color de mi pelo también ya está medio complicado. Siempre es un gusto, un privilegio compartir la palabra de Dios. Eh, no poder reunirnos de manera presencial tiene sus cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar ahí al lado. A los latinos nos gusta mucho, somos muy cariñosos, ¿no? Entonces llegamos a la iglesia y nos abrazamos y nos besuqueamos. Encima ahí en Argentina en algunos lugares tienen el plus de que los hombres también se saludan con besos. Eso que por acá es medio complicado, pero que bueno, como yo tengo la media familia de aquel lado, entonces bueno, yo entiendo, ¿verdad? Pero para el otro, por ahí no. Y los latinos somos así. Yo tengo una iglesia acá en mi distrito, en la ciudad de La Colmena, así se llama, La Colmena, y ellos son todos de ascendencia japonesa. Lo único que sé decir es Konnichiwa, ahí acabó, o sea, y arigato, de vez en cuando y depende del... y para ellos esto de la pandemia no es nada porque ellos toda la vida se saludaron así, o sea, no hay problema, digamos. Entonces yo le decía a los hermanos, viste, o sea, nosotros no alcanzamos, o sea, ellos no nos entienden a nosotros, no queremos estar, queremos abrazarnos, saludarnos, pero también tiene sus cosas buenas, como por ejemplo acá hace un frío interesantísimo y yo estoy súper abrigadita acá, cosa que no podría hacer si estuviera predicando en vivo allí presencial con ustedes. Las pocas veces que estuve por Buenos Aires era justo invierno, llovía, pero Milton conoce, acá Paraguay normalmente hace más calor que frío, ¿no? Entonces cuando sopla un vientito, el paraguayo vos ya lo ve con bufanda, con gorra de lana, con... Entonces así yo estoy feliz ahora porque me estoy pudiendo abrigar. Bueno, pero eso era todo para que entremos un poquito en confianza, para que nos conozcamos los que no nos conocen. Ustedes saben que la pandemia también nos obligó no sé si ustedes escucharon también esa palabra por allá, reinventarnos. Esa fue la palabrita de 2020, ¿no? Palabrita de 2020. Para empezar, yo nunca imaginé que iba a ser pastor. Jamás así en la vida pasó por mi mente ser pastor y acá estoy. Pero otra cosa que tampoco nunca pasó por mi mente es que de repente tendríamos que aprender a utilizar los medios informáticos para poder llegar a más gente. De hecho, que el año pasado, yo ahora les estoy hablando desde el lugarcito que preparamos en casa con mi esposa para grabar los resúmenes de la lección de escuela sabática de jóvenes. ¿Sí? Entonces termino de hablar con ustedes acá y vamos ya a empezar a grabar lo que vamos a publicar el viernes. Y eso fue totalmente obligado, totalmente obligado. Fue una cosa así que jamás pasó por mi mente, pero nos llamaron y nos dijeron ahí de la Unión comenzase los resúmenes y bueno, no sé, ya podemos reunirnos presencialmente, no sé por qué siguen pidiendo los resúmenes, pero bueno, vamos a seguir haciendo. Una hermana en una iglesia que sí ya está con toda la edad, ya debería haberse vacunado inclusive y no quiere saber nada, pero de esas personas que tienen todas las excusas válidas para decir, ay no, pastor, esto de la tecnología y esta así. No, ella da estudios bíblicos por WhatsApp, tiene sus grupos de estudios bíblicos, tiene pareja misionera por WhatsApp, hace la señora. Es impresionante, el año pasado bautizamos varios de sus estudiantes. Y entonces esto me hizo pensar, ¿no? ¿Cómo nos limitamos? Nosotros mismos nos limitamos. ¿Sí? Vos podés ver en una situación un obstáculo o podés ver una oportunidad. ¿Mm? Eh, Eso tiene también un poquito que ver con el tema de esta noche, porque el tema de esta noche está inspirado en un funeral. Hace pocas semanas tuve que dirigir el funeral de un hermano de iglesia, un director de un grupo que tenemos, de una congregación. Y todos los funerales son ocasiones tristes. O sea, vos podés estar súper preparado, pero vos no querés que la persona se vaya.
Yo no sé si quizás esta noche estoy hablando para personas que han sufrido pérdidas en esta pandemia. Yo sufrí una pérdida bastante dolorosa, digamos, unos meses antes de la pandemia, que fue justamente el fallecimiento de mi papá. Uno se queda pensando, ¿no? Señor, ¿qué pasó? Tenemos esa inclinación. Muchas personas en estos días justamente están con esas preguntas. O ustedes mismos pueden estar pensando, a ver, ¿por qué estamos pasando por toda esta situación? O a nadie se le pasó por la mente. A ver, Señor, ¿por qué no termina ya esto? Que está como un poquito largo ya el tema. Si era solo para probar nuestra fe, como que ya es suficiente. Alguno podría estar tentado a pensar eso o a creer eso. Y he hablado con personas que me dicen que se sienten mal porque piensan eso. Se sienten mal porque están tristes. Entonces yo quería decirles esta noche que estar triste no está mal. De hecho, Pablo, sin querer, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, habló de esto sin querer. Y hoy, 2000 años más tarde, yo me tomo el atrevimiento de tomar las palabras de Pablo, y aunque él se está enfocando en otra cosa, yo quiero decirte que no hay problema con que estés triste. 1 Tesalonicenses capítulo 4 es un texto muy conocido que usamos cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. Pero es un texto también que normalmente usamos cuando hacemos sepelios de hermanos en Cristo, de personas que han muerto en la fe y decimos, con tanta seguridad podemos decir, no, cuando Cristo vuelva esa persona se va a levantar. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13, comienza con esta declaración de Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y el texto continúa, ustedes lo conocen, ¿verdad? Dice ahí, si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y esa descripción maravillosa, ¿no? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a hablar y los muertos en Cristo se van a levantar. Y el texto termina allí en el versículo 18 diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esta es la primera descripción prácticamente que hay de la segunda venida de Cristo o de algún evento relacionado con la venida de Cristo. Jesús, en Mateo capítulo 24 y 25, nos habla de las señales de la venida y nos habla también de que, bueno, que el Señor aparece ahí con sus ángeles sobre las nubes y qué sé yo. Pero Pablo es el primero en realidad que se enfoca en lo que Jesús va a hacer cuando se manifieste. Después el apóstol Juan nos cuenta en Apocalipsis, ¿no? Todo lo que va a pasar en el milenio y qué sé yo. ¿Y qué tiene que ver esto con la tristeza? Bueno, fíjense, en el versículo 13, Pablo comienza diciendo, no queremos que se entristezcan, pero él agrega algo, como los que no tienen esperanza. Implícitamente, Pablo está diciendo, gente, se pueden entristecer. Pueden estar tristes. Pero Pablo identifica aquí dos grupos de personas. Está el grupo de los que tienen esperanza y de los que no tienen esperanza. Hace ya unos añitos, 2012 si no me equivoco, comenzamos con esta cuestión del impacto esperanza. No sé si alguno se acuerda que vinieron los carteles y hay que pegarlos por allí, y era esa primera vez que teníamos que comprar libros para regalar. Bueno, no sé si en Argentina los compraron, por acá por Paraguay tuvimos que comprarlos. Y era algo raro, ¿no? Y vos decís, hay que comprar, y sí, los compramos, está bien, y pegamos los afiches. En algunas ciudades fue la primera vez que escuchaban el nombre Adventista del Séptimo Día. Y el nombre era Impacto Esperanza. Si no me equivoco, el título del primer libro era Viva con Esperanza, si no me equivoco. Al año siguiente dijeron, bueno, hagamos de vuelta. Y entonces hicieron otro libro y era con esperanza.
Y al siguiente año era con esperanza. Esperanza para el tiempo del fin, viva con esperanza, qué sé yo, salga a correr con esperanza, coma soja con esperanza. O sea, todos los nombres de los libros eran terminados con esperanza. En algunos lugares hasta se puso de moda, ¿no? Si hacías un grupo pequeño, era grupo pequeño de esperanza. Y no faltó el hater, como dicen los que usan las redes sociales hoy en día, la persona que dice, che, a ver, escúchame, a ver, tenemos una Biblia muy grande, ¿no? Hay muchas palabras acá, podríamos sacar otra palabra. ¿Por qué solo usamos la palabra esperanza? ¿Acaso al pastor Ayrton se le acabaron las ideas? Por eso nos pide que todos los años sea esperanza, esperanza, esperanza. Y entonces alguien salió y dijo, a ver, exactamente qué nos diferencia de los demás. Y alguno salió y sí, el santuario, sí, perfecto. Teológicamente hablando, ¿eso nos diferencia? Claro que sí. Pero hermanos queridos, hay algo que nosotros tenemos y que el resto del mundo no tiene, que es esperanza. Así que tenemos que hablar sobre eso. ¿Sobre qué otra cosa vamos a hablar? Es cierto que podemos hablar de aquellos puntos que tenemos en común con otras denominaciones y eso sirve como como una palanquita, digamos, para poder entrar. Pero finalmente le tenemos que mostrar esa esperanza que tenemos. Esa esperanza que se materializa, digamos, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. ¿Ustedes se dieron cuenta que tan pocos cristianos hablan de la segunda venida de Jesús? O sea, hay veces que yo no quiero ofender la creencia de nadie. De repente yo puedo estar hablando hoy y está acompañándonos un católico apostólico romano. ¿Sí? Yo respeto mucho a mis hermanos católicos, tengo muy buenos amigos católicos. Mi mamá durante muchos años fue católica y respeto al católico de verdad, ¿sí? Al que va a misa, al que toma la comunión, al que ese católico. Los otros son, ¿sí? Está bien. Entonces, a ese yo le respeto mucho. Imagínate, se va a la misa del gallo a las 5 de la mañana en Semana Santa. Yo no puedo llegar a las 9 a la iglesia un sábado. Y él está a las 5 ahí. Decime si no es una fe para admirar. Ahora yo antiguamente, cuando alguien me preguntaba sobre mi religión, y cuando yo me presentaba, decía yo soy adventista del séptimo día, eso pico con que se come. Y entonces yo le decía, tipo, ¿ves cuando no querés entrar mucho en detalles? Entonces yo le decía, mira, es como los católicos, pero en vez de guardar el domingo, guardamos el sábado. Con el pasar del tiempo, me encontré que mucha gente usaba esa misma definición. Yo no sé quién le copió a quién. Pero con el pasar del tiempo también me di cuenta de que no es esa la única diferencia que tenemos. Tenemos muchísimas otras diferencias. Y no solamente con la Iglesia Católica, no solamente con los bautistas, con los mormones, no, tenemos diferencia con todo el mundo. Hoy en día, una persona que predica de que Jesús va a venir es considerada prácticamente un extremista. Hay corrientes teológicas hoy y que se enseñan en iglesias cristianas de todo tipo y en todo rango social, digamos, y te enseñan que no, que la venida de Jesús es un evento así espiritual. ¿Está bien? Y que eso no te tiene que interesar demasiado. Vos lo que tenés que hacer es amar al prójimo. Está bien, amar al prójimo, pero sí, correcto. Pero si hay algo que nos motiva es la venida de Cristo. ¿Por qué estamos aquí reunidos ahora en vez de estar tomando mate, rascándonos la panza, mirando una serie de Netflix, o la novela, o el noticiero, lo que quieran ver ahora? Porque con la diferencia ahora, ni sé lo que están pasando en la tele ahora. Pero ¿por qué estamos acá? ¿Por qué tenemos templos? ¿Por qué gastamos millonada en hacer iglesias si podíamos hacerlo todo por Zoom? Ah, es porque cuando yo voy a Mateo capítulo 24 y veo las señales de la segunda venida, yo me encuentro que la única señal que todavía no se cumplió es la del versículo 14. Y será predicado el Evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Claro, yo veo ahí hermanitos muy preocupados con el tema de la vacuna y que el microchip y que no sé qué. No, hermano, a ver, enfoquémonos, ¿sí? Enfoquémonos. Mateo 24, 14, eso es lo que nos compete a nosotros.
Que cuándo va a ser la ley dominical y cuándo va a ser esto. Sí, eso está ahí, escatológicamente, tenemos los escritos de Elena de White, tenemos la Biblia, es bueno que lo estudiemos, es bueno que sepamos fechas de memoria, pero como dijo Jesús, voy a parafrasear a mi jefe, como dijo Jesús, debes hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y Mateo 24:14 no tiene sentido si no estoy aguardando una venida de Cristo física, real, visible, audible, sentible, si es que esa palabra existe. Es esa la bienaventurada esperanza a la cual se refiere Pablo y que nos mueve a todos como cristianos. Cualquier cosa que nosotros hagamos como iglesia, cualquier cosa que nosotros hagamos de manera individual, tiene que ser pensando en esta bienaventurada esperanza. ¿Y por qué todo esto tiene que ver con un funeral? Porque era un viernes a la madrugada cuando me llaman y me avisan, el hermano falleció. Estuvimos orando por él. ¿Ustedes creen que no oramos? Claro que sí, oramos muchísimo. ¿Ya te pasó que alguna vez oraste por algo y el Señor decidió contestar de una manera diferente a lo que vos querías? Nosotros oramos para que ese hombre salga caminando del hospital. Pero en su voluntad, el Señor decidió que era mejor que él descanse. Y fui ese sábado a la mañana. El hermano comentó, ¿no?, que mi distrito son 2 departamentos, así que fueron 2 horas de viaje para llegar hasta el cementerio. Y ahí esperar de vuelta, porque ustedes saben que los protocolos y todo lo demás. Así que ahí llegó, abrí este texto y yo quería enfocarme en la resurrección. Pero ves cuando vos orás y decís, Señor, úsame para pasar el mensaje que tú tienes, que tú quieres. Y en medio de mi alocución, ¿no?, en medio de lo que yo estaba diciendo, el Señor movió mi corazón hacia ese versículo 13. Como diciéndome, Tito, no te concentres en la resurrección. Eso es teoría que todos nosotros conocemos. Todos sabemos que los justos van a resucitar. Pero ¿y qué pasa con el corazoncito de la persona que queda? El otro ya descansó. ¿Qué pasa con esa esposa que estaba llorando allí? ¿Qué pasa con los hijos que estaban llorando allí? La iglesia, porque este hermano era amado, amadísimo, o sea, incluso alguien me dijo, pastor, la iglesia vamos a tener que cerrarla porque sin el hermano, ¿qué vamos a hacer sin él? Ese nivel de amor tenían hacia él. Así que el Señor movió mi corazón hacia este versículo y me di cuenta de algo. La Biblia en ningún momento prohíbe que nosotros estemos tristes. Pero hay una gran diferencia, hermanos queridos, entre estar tristes con esperanza y sin esperanza. Y en medio de ese sepelio, una de las hijas se acercó y me dice, pastor, este era el himno que a mi papá le gustaba. Y así que allí comenzamos a cantar el himno que a su padre le gustaba. Y nunca voy a olvidar, hermanos, que yo estaba junto al féretro, frente a mí estaban los dolientes, por los protocolos y todo, no pudo haber mucha gente, así que era solamente la familia y algunos hermanos de iglesia que se hicieron los retobaditos y entraron igual. Que nunca falta, los cristianos son así, ¿no? Son caraduras. Así que estaban allí y de fondo yo veía la puerta del cementerio, o sea, el portón del cementerio. Y comenzamos a cantar. Y alguien pasó y cuando terminó de cruzar, volvió. Y se nos quedó mirando. Y en su cara se veía la pregunta, ¿qué hace esta gente cantando en un cementerio? Y yo me quedé, y bueno, menos mal eran las 12 de la mañana, del mediodía, no podían decir que estábamos haciendo algún ritual ni nada, ¿verdad? Así que era... Y encima hasta parece impresionante, pero en esos momentos parece que la voz afina mejor inclusive. Y comenzamos a cantar, y luego llevamos el féretro hasta el lugar donde iba a ser depositado, y allí alguien comenzó a cantar nuevamente cuando allá se pase lista. Y el ambiente era diferente. Yo suelo decir algo que siempre pido que no se malinterprete. A mí me gustan los funerales.
Pido que no se me malinterprete. No me gusta que la gente muera. Pero así, si hay un lugar en donde yo puedo predicar y sé que la gente realmente me está prestando atención, es un funeral. Ahora mismo alguno de ustedes debe estar pensando, che, ¿será que apagué el horno? Y está ahí pensando, ¿no? Y no puedo cortar porque si apago la cámara por ahí van a pensar mal. Y ahora que ya lo dije, seguro que, no, ahora ya no puedo. El pastor ya dijo que si me desconecto es porque algo pasó. Pero en un funeral las personas están concentradas. Hace unos meses atrás, en otro funeral, una persona pidió que yo vaya a hacer el ungimiento. Bueno, en realidad fue antes del funeral, ¿verdad? Pero ya le di un spoiler de cómo terminó la historia. Oramos por la persona no era de la iglesia. Oramos por esta persona, le explicamos que el ungimiento no es la extrema unción. El ungimiento es apenas reconocer que Dios es el médico de los médicos y quien puede dar vida a quien Él quiera. Y en el ungimiento, yo no sé si alguno de ustedes ya participó o ya realizó uno, en el ungimiento hay una pregunta clave. ¿Aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? Y esta persona dijo que sí. Pocos días después me llamaron para hacer también el funeral de esta persona. Predicamos, alguien cantó y me fui. Nadie en la familia era de la iglesia. Me llamó la atención que me llamen para que yo haga el funeral. Una semana más tarde, una hermana me llama. Me dice, pastor, te quiero contar algo que no sé si es un testimonio o qué. A ver, contame, hermana, y ahí lo definimos, le ponemos la etiqueta que vos quieras. Pastor, me dice, ¿te acordás que viniste a hacer el funeral? Sí. Hoy vino una vecina y me dice, che, Nancy, ese que predicó en el velorio de fulanita, ¿ese es tu pastor? Y Nancy no sabía si decir sí o no, ¿viste? Hoy en día vos no podés más. ¿Por qué? Y entonces, mirá la historia. Porque fui a la casa de fulano y justo llegó Mengano, que era el pariente de Sultano, que había estado en aquel funeral, y él llegó a la casa diciendo, che, ¿en serio que estos adventistas están bien y nosotros no? En ese funeral yo no prediqué sobre el sábado, yo no prediqué sobre el santuario, yo prediqué sobre la esperanza. ¿Por qué el Señor decidió que Gladys y Adriano descansaran y yo tenga que hacer ese funeral en vez de ir a abrazarles al salir del hospital? Es algo que solo el Señor va a contestarme cuando Jesús vuelva. Pero aún en esas situaciones, el Señor hace maravillas. ¿Estoy triste? Claro que sí. El sábado fui a predicar a la iglesia de ese hermano y el vacío se notaba. Inconscientemente le busqué para organizar la plataforma. E inconscientemente cuando yo preguntaba algo, algún hermano decía, espera, le voy a preguntar a... Pensaba bien, ay pastor, veremos cómo solucionamos. El vacío queda, el dolor está, la tristeza existe. Pero no nos entristezcamos como quienes no tienen esperanza. Yo esta noche quería compartir con ustedes un mensaje un poquito distinto. Me suelen pedir, pastor, orá por mí, orá por mi salud. Y yo le digo, yo voy a orar. Pero es diferente cuando oramos sabiendo que la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. ¿Sí o no? Termino con esto. Ya Milton ni se acuerda, ¿no? Pero es hace unos 25 años más o menos. Mi abuelo fue diagnosticado con leucemia. Y conversábamos mucho con don Celano. Yo era un niñito y
Yo no sé si él ya sabía lo que iba a pasar de mí después de que él no estuviera. Y él me decía lo siguiente, me decía, Tito, ustedes en vano se preocupan. Agradezco las oraciones, agradezco todo, pero si el Señor me llama al descanso, yo voy a cerrar los ojos y lo próximo que veré será mi Salvador. Y él hasta me hacía chistes, ¿no? Ahí se ven ustedes que se quedan. Yo voy a descansar. Se ven ustedes. Claro, el Señor lo sanó de la leucemia. Así que ahí yo le hacía los chistes a él. Ahora vos te ves con nosotros, le digo. Unos años más tarde volvió a enfermar. Volvimos a orar por él, pero esta vez el Señor definió que él debía descansar. En ambas oportunidades, la esperanza estaba allí. Cuando llegué al funeral de mi abuelo, lo vi en el féretro, con esa sonrisa que lo caracterizaba cuando hacía un chiste o cuando nos molestaba a alguno de nosotros. Él tenía un chiste para cada uno. Un tipo muy chistoso. Él tenía una broma para cada uno. Y él estaba allí descansando con esa sonrisa. Y con esa sonrisa se va a levantar. Ese día yo tomé la determinación de vivir cada día como si fuera el último. Y que si realmente es el último, yo pueda descansar con esa sonrisa. La esperanza en Cristo Jesús hace que podamos vivir así. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y un amor impresionante por sus hijos. Solo quiero que sepan esto. Si les ha tocado sufrir, Dios ha sufrido con ustedes, porque su plan no era que sus hijos mueran. Si han sufrido por perder un trabajo por fidelidad, Dios sufre con ustedes, porque ese no era el mundo que tenía pensado para ustedes. Pero tenemos esperanza. Y en breve, esa esperanza se va a materializar. Porque yo no sé ustedes, cuando yo miro el mundo como está, yo no me imagino a un Jesús que viene dentro de 100 años. Yo me imagino a un Jesús que está, como dice el himno, a las puertas. Pienso de manera particular. No es que Dios me haya hecho una revelación así, no soy de esa onda, ¿está bien? Aclaremos eso. Yo pienso de manera particular que soy de la última generación de pastores. Yo creo que veré a mi Señor volver con mis propios ojos. Espero que esa misma tranquilidad la puedas tener vos. Y termino por acá. Que Dios los bendiga y que sigan disfrutando de su semana en la compañía, en la presencia del Señor. Amén, hermoso mensaje, qué poderoso mensaje. Pensar así, que vamos a ser nosotros la última generación, que vamos a poder ver así de pie a Jesús regresar, que Dios nos ayude a mantenernos firmes, fieles a Él, y que cada dificultad dejemos en las manos de Él, que Él la va a resolver conforme a su voluntad. Le damos gracias al pastor por su hermoso mensaje. Le damos gracias a todos los que se pudieron sumar a la reunión. Están invitados para el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo Zoom también. Pero antes de despedirnos, vamos a pedirle a Milton, el anciano, que nos despida con una oración. Oremos. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta esperanza que tenemos. Gracias por esta esperanza que no solo nos diferencia, sino que nos da esa tranquilidad que el mundo busca, esa paz que el mundo busca y no encuentra. Ayúdanos, Padre Santo, a recordarla cada día y a poder comunicarla a los demás para que los demás te conozcan como nosotros te conocemos. Acompáñanos a cada uno en nuestras casas,
Protégenos, Señor, en estos momentos. Bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invitamos a abrir sus camaritas para sacarle una foto y poder enviarle al pastor. Bueno, sacamos la foto a la 1, a ver, ahí Lili, qué lindo verla, Lili. Bienvenida, Lili. ¿Quién más? Nati también encendió la cámara. ¿Alguien más? Bueno, vamos con la foto a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, querido pastor. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos.